El público jordano no siente mucha simpatía por Israel debido a la gran cantidad de palestinos que viven en el país. Las encuestas de opinión pública han mostrado regularmente una gran hostilidad hacia el Estado judío. Un ejemplo sería, después de los ataques del 7 de octubre de 2023, 2/3 de los jordanos apoyaron la iniciativa de Hamasla. Acompañado por Elon Levy por acompañarnos. Elon the Record. Hola y bienvenidos a Elon the Record. Un cisne negro es el tipo de evento que parece básicamente imposible hasta que sucede, y luego, en retrospectiva, parece inevitable. Y todos empiezan a explicar por qué las señales de advertencia siempre estuvieron ahí. Supongo que el 7 de octubre fue una especie de cisne negro, aunque las señales de advertencia realmente estaban ahí. Era inevitable, en retrospectiva, que el ejército respaldado por Irán, que construyó una fuerza de invasión para tomar rehenes israelíes y cometer crímenes de lesa humanidad, hiciera exactamente eso. Y ese desastre histórico ha obligado a los israelíes a replantearse cuán sólido es realmente el suelo bajo nuestros pies. Y cuántas suposiciones confundimos con hechos y cuán peligroso puede volverse lo que se acumula detrás de una frontera que parece tranquila. Por eso me preocupa Jordania. Sí, Jordania, es la frontera más larga de Israel. Es mayormente tranquila. Muchos israelíes la consideran un hecho estratégico establecido. Ha habido paz desde 1994. No les caemos muy bien, pero al menos no es una guerra. Pero esa tranquilidad no parece tener bases muy sólidas, y la inestabilidad en Jordania sería un desastre para Israel, la región y Occidente. Así que hoy voy a hablar con alguien que conoce a fondo Jordania. Mi invitado es Aaron Magid, autor de The Most American King, Abdalá de Jordania, la primera biografía completa del rey Abdalá de Jordania. El trabajo de Aaron sobre Jordania ha aparecido en Foreign Affairs, Foreign Policy y Al Monitor, lo que lo convierte en el invitado perfecto para ayudarme a entender lo que está sucediendo en el frente oriental de Israel. Hoy nos preguntamos si la paz fría de Israel con Jordania es simplemente fría o si pende peligrosamente de un hilo. Antes de comenzar, si te gusta el programa, por favor suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Danos una reseña de 5 estrellas. Realmente nos ayuda. Este podcast es completamente independiente. Por favor, apóyalo en patreon.com/Along the Record por solo $10 al mes. Y gracias a todos los oyentes que están contribuyendo generosamente para que podamos seguir produciendo este programa. Síguenos en X e Instagram en Elon the Record o Elon Levy. Y si estás interesado en patrocinar el programa, contáctanos ahí. Hola Aaron, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Jordania es algo así como un punto ciego para los israelíes. Hemos estado atascados en una guerra de 7 frentes durante los últimos 2 años y medio. Y Jordania es, por mucho, la frontera más tranquila de Israel. Tanto que los israelíes realmente no le prestan atención, excepto cuando tienen que salir del país por Acaba. ¿Por qué los israelíes deberían prestar más atención a Jordania? De hecho, Jordania tiene la frontera más larga con Israel, así que es un socio crucial para el país. Fue el segundo estado árabe en firmar un tratado de paz con Israel en 1994, y aunque Jordania tiene el mayor porcentaje de palestinos, aproximadamente el 50% de su población aún mantiene el tratado de paz. Así que es un socio crucial para Israel en términos de cooperación en seguridad, especialmente durante la guerra con Irán, tanto este año como también en 2025, 2024 y en rondas anteriores. Los socios occidentales derribaron misiles y drones iraníes lanzados contra Israel, pero también utilizó su propia fuerza aérea para interceptar misiles y drones iraníes. Así que docenas o quizás incluso cientos de vidas israelíes se salvaron gracias a las acciones de Jordania. Sí, Jordania no hace eso exactamente porque quiera defender a Israel, sino más bien porque no quiere violaciones de su propio espacio aéreo. Pero ayúdame a entender, ¿cuáles son los intereses estratégicos de Israel con Jordania? Hemos mencionado que es la frontera más larga de Israel, que corre a lo largo de mucho desierto, el frente más tranquilo de Israel. ¿Qué quiere Israel de Jordania? Yo diría que su principal petición es mantener esa frontera tranquila y asegurarse de que el territorio no sea utilizado por milicias proiraníes para atacar a Israel desde esa frontera. Así que, a diferencia de la frontera con Líbano o la frontera siria en el pasado, Jordania no permite que estas milicias iraníes establezcan frentes contra Israel. Y eso es realmente fundamental para mantener la tranquilidad, ¿no? Fue diferente en etapas anteriores de la historia del país. Por supuesto, en la guerra de 1967 lucharon directamente e Israel tomó el control de Cisjordania y Jerusalén Este. E incluso después de eso, hubo milicias palestinas a finales de los 60 y principios de los 70 que lanzaban ataques contra Israel, pero desde el Tratado de Paz de 1994 eso se detuvo. Y luego, otro elemento importante en la relación es el acuerdo de gas que se firmó hace aproximadamente una década por unos $15,000 millones durante 10 años,
Es el acuerdo económico más grande que ha existido entre esos dos países. No solo gas, sino también agua. Y eso me deja pensando. Hablaremos un poco sobre cómo Jordania a veces puede ser un pequeño dolor de cabeza para Israel. Es un vecino tranquilo, pero no siempre es el vecino más cooperativo. Pero, ¿qué influencia tiene Israel sobre Jordania? En otras palabras, ¿por qué Jordania necesita tener buenas relaciones con Israel? ¿Qué ganan ellos cuando a menudo hay tanta presión de la gente para que adopten una postura más hostil hacia Israel? Así que una de las razones clave es la relación estratégica de Jordania con Estados Unidos. Amán ha recibido alrededor de $1.500 millones, es decir, 1.500 millones, en ayuda anual de Washington. Y eso es fundamental para un país que tiene pocos recursos energéticos, sin petróleo. Así que mantener esa relación es esencial para Jordania. Y una parte clave de la razón por la que Jordania ha recibido miles de millones de dólares a lo largo de los años es porque ha mantenido el tratado de paz con Israel. Así que una de las razones principales es por Washington. Además, solo por la propia seguridad de Jordania, si ves a los vecinos de Israel que han tenido hostilidades con el país, Líbano, Siria, incluso Irak, pero ciertamente Gaza y Cisjordania, muchos de ellos han enfrentado consecuencias negativas bastante significativas por eso. Jordania no ha sido atacada por Israel debido al Tratado de Paz, y es en su propio beneficio continuar con eso. Bueno, espera entonces. Ayúdame a entender por qué Jordania está interesada en este tratado de paz. Es porque Estados Unidos básicamente le está pagando a Jordania para que no se una a un eje hostil contra Israel. Esa es la idea. Estados Unidos les da dinero a cambio de que Jordania no sea un agresor. ¿Qué está pasando ahí? Así que parte de la razón por la que Jordania recibe ayuda es por su relación con Israel. No es la única razón por la que Jordania recibe ayuda, también ha sido un socio estratégico para Estados Unidos. Miles de tropas estadounidenses están basadas en Jordania bajo administraciones tanto demócratas como republicanas. Jordania ha participado con Estados Unidos en la guerra contra ISIS, y de hecho, Jordania realizaba ataques aéreos contra ISIS en Siria e Irak hace aproximadamente una década. Así que eso ha sido una parte crucial de la relación, pero definitivamente ha sido una parte importante, la ayuda continua relacionada con Israel. Pero además del elemento de Estados Unidos, es simplemente parte de la seguridad nacional de Jordania no estar en guerra con Israel de manera regular como lo estuvo en el pasado en su historia. No solo miles de jordanos murieron durante esas guerras, sino que también perdieron una cantidad significativa de territorio, así que no les conviene estar luchando esas guerras. Y el rey Abdalá, desde que llegó al poder en 1999, ha continuado el legado de su padre, quien firmó el Tratado de Paz en 1994, incluso cuando hay desacuerdos significativos con el país y hay muchas críticas por parte del primer ministro jordano, el ministro de Relaciones Exteriores, incluso de la propia Corte Real. Han decidido intencionalmente no unirse al movimiento de resistencia porque no creen que esté en su interés nacional. Interesante. Mira, obviamente Jordania tiene interés en no tener una guerra con Israel. Quiero decir, creo que todos los países de la región tienen interés en eso, aunque no todos han sido tan hábiles en perseguir ese interés. Israel también le provee gas a Jordania. También le provee agua a Jordania, pero lo último que vi fue que eran alrededor de 55 millones de metros cúbicos de agua al año. Quiero decir, ¿qué tanta influencia le da a Israel este suministro estratégico de agua y gas para tratar de influir en la política de Jordania? Me refiero particularmente en lo que respecta al conflicto israelí-palestino. Así que eso les da cierto poder y la gente común en Jordania realmente no aprecia eso porque Jordania es uno de los países con más escasez de agua en el mundo, así que necesita desesperadamente recursos hídricos adicionales de Israel y de otras fuentes también. El acuerdo de gas es otro ejemplo. Durante el inicio de la guerra con Irán, en realidad cortó ese suministro de gas tanto a Jordania como a Egipto porque estaba preocupado por su propia seguridad. Así que Israel tiene cierta influencia sobre la relación, pero Jordania también tiene influencia. No le conviene a Israel que Jordania suspenda el Tratado de Paz de 1994, ya que el público jordano ha estado protestando desde que comenzó la guerra en Gaza en 2023. Eso sería muy problemático para Israel porque entonces tendría que poner fuerzas de seguridad adicionales en su frontera allí. Y luego, ciertamente durante la guerra con Irán, si Jordania decidiera no derribar los misiles y drones iraníes o no permitir que las tropas estadounidenses o francesas lo hagan, eso también sería muy problemático. Así que ambos lados tienen influencia en la relación y es de interés para ambos continuarla, aunque ha habido mucha incomodidad mutua a lo largo de los años porque las alternativas serían mucho peores. Sí. La imagen que describes no es particularmente emocionante ni brillante. Nos gusta pensar en la paz como una paz genuina, pero parece que la relación que describes con Jordania, que aquí en Israel llamamos una paz fría, consiste más bien en comprar el silencio de Jordania, ¿verdad? Que Estados Unidos le da ayuda, Israel le da agua y gas, y a cambio, ¿a qué accede Jordania?
no unirse a otros que están atacando a Israel porque puede obtener beneficios materiales de eso. Eso parece una base muy débil e inestable para un tratado de paz. Bueno, Jordania también proporciona cooperación en materia de seguridad con Israel. Un ejemplo fue que hubo un informe de Axis hace aproximadamente un año y medio que decía que las fuerzas de seguridad de Jordania estaban sirviendo como mediadoras entre Israel y las nuevas autoridades sirias después de que Assad fuera derrocado. Así que ese es otro ejemplo de la cooperación en materia de seguridad. Y ciertamente que Jordania derribe misiles y drones iraníes es mucho más importante para la seguridad nacional de Israel que las críticas diplomáticas que puedan surgir de la reina o del ministro de Relaciones Exteriores, Ayman Sufadi. Así que Israel ciertamente tiene un interés muy fuerte en mantener esa relación, pero como mencionaste, es una paz fría. El público jordano no siente mucha simpatía por Israel debido a la gran cantidad de palestinos que viven en el país. Muchas personas conocen a alguien que ha sido afectado por la guerra. Las encuestas de opinión pública han mostrado repetidamente una gran hostilidad hacia el Estado judío. Un ejemplo sería que después de los ataques del 7 de octubre de 2023, 2/3 de los jordanos apoyaron la iniciativa de Hamas. Así que claramente no hay simpatía entre el público jordano e Israel, pero el gobierno jordano decide actuar de una manera diferente. Y ha habido algunas críticas en Israel desde que estalló la guerra sobre muchas de las tensiones diplomáticas entre los dos países. Jordania retiró a su embajador de Israel en 2023. No ha habido uno asignado desde entonces, en aproximadamente 2 años y medio, y hubo muchas críticas de la reina Rania. Pero la alternativa al rey Abdalá no es alguien más favorable a Israel, es alguien mucho menos favorable a Israel. Y eso no es solo una teoría al azar, sino que el ejemplo más concreto de eso serían las elecciones parlamentarias de septiembre de 2024, donde la Hermandad Musulmana obtuvo la mayor cantidad de escaños en el Parlamento. Y la Hermandad Musulmana en Jordania es, por supuesto, un aliado cercano de Hamas. Así que si el rey Abdalá o el príncipe heredero Hussein no estuvieran en el poder, la alternativa para Israel sería mucho peor. Lo que estás describiendo es un panorama muy inquietante. Quiero decir, que 2/3 de los jordanos apoyen la invasión de Hamas para tomar rehenes israelíes como esclavos sexuales ya es bastante perturbador. Pero estás describiendo un país cuya población es activamente hostil hacia Israel, que, si fuera democrático, estaría abiertamente aliada con Hamas, y que tiene un gobernante no electo que solo puede mantener controlada a una población que de otra manera sería hostil. Debido a las grandes cantidades de ayuda estadounidense, ayuda de la UNRWA, de eso hablaremos en un momento, e Israel dándole agua y gas fuertemente subsidiados. En efecto, volveré a mi pregunta inicial. Jordania es un punto ciego para Israel. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar de que esta tranquilidad sea ilusoria y que la larga y tranquila paz, y la paz fría que hemos conocido en la frontera jordana, pueda colapsar y que Jordania pueda convertirse en una de las fronteras más problemáticas de Israel? Creo que a corto plazo los israelíes no deberían estar demasiado preocupados de que el rey Abdalá vaya a caer. Ha habido tantas predicciones a lo largo de los años de que su gobierno va a ser derrocado, ya fuera durante en la invasión de Irak en 2003, las protestas de la primavera árabe, la crisis de refugiados sirios, ISIS, incluso durante la guerra de Gaza. Algunos predijeron que esto era una crisis existencial y por supuesto eso no sucedió, así que el rey Abdalá ha aprendido a manejar las crisis bastante bien. Y una de las razones clave para eso es el apoyo que tiene dentro de las fuerzas de seguridad de Jordania. El rey Abdalá sirvió por más de 15 años en el ejército de Jordania antes de convertirse en rey en 1999, así que tiene relaciones muy sólidas con las fuerzas de seguridad y de hecho después de que comenzó la guerra en Gaza hubo grandes protestas que pedían la cancelación del tratado de paz. Pero la policía y las fuerzas de seguridad jordanas arrestaron a más de 1.500 manifestantes a favor de Gaza, según Amnistía Internacional. Así que las fuerzas de seguridad siempre han estado muy alineadas con el rey Abdalá, incluso cuando algunos probablemente simpatizan con los manifestantes. Así que no creo que haya necesidad a corto plazo de que los israelíes se preocupen de que el rey Abdalá vaya a caer, pero a largo plazo yo diría que los principales problemas en el país son económicos. El desempleo supera el 20%, ha sido así durante muchos años, y solo para ponerlo en perspectiva para quienes escuchan desde Estados Unidos durante nuestra Gran Depresión, la tasa de desempleo fue de aproximadamente 25%, así que Jordania ha estado en un nivel de desempleo similar al de la Gran Depresión durante muchos años, y probablemente no sea sostenible a largo plazo estar en esa situación. Pero por ahora, el rey Abdullah cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. En general, algo que le ha favorecido es que las monarquías han funcionado mejor en el mundo árabe que los sistemas presidenciales. Vimos que durante la primavera árabe, los países que cayeron, Egipto, después en Siria, Yemen, las monarquías salieron mejor libradas, ya sea en Jordania, Marruecos o en Arabia Saudita, así que también cuentan con el apoyo de Washington. Y todo eso ha sido clave para asegurar que su mandato se prolongue. De hecho, él es actualmente el gobernante árabe con más tiempo en el poder. Sí, está bien de ella, es una imagen inquietante,
Quiero decir, para que la frontera israelo-jordana pase de fría a caliente, no necesariamente se requiere la caída del régimen, la monarquía, tanto como que decida que tiene que apaciguar a las fuerzas más radicales que están creciendo dentro del país. Ayúdame a entender el mapa del poder político dentro de Jordania. Obviamente, conocemos al rey Abdallah. Tienes tu libro detrás de él, llamándolo The Most American King. Ayúdame a tener una idea del hombre. ¿Quién es? ¿Cómo es él? ¿Qué sustenta su monarquía y la hace tan resistente? ¿Y cuánta autoridad tiene realmente gobernando como un líder autocrático en comparación con el parlamento pro-hermandad musulmana que, sin embargo, el pueblo jordano ha elegido? Entonces, solo en cuanto a quién es el rey Abdalá, la razón por la que llamé al libro The Most American King es por la relación muy fuerte, tanto personal como política, que tiene con Estados Unidos. Así que él estudió la secundaria y la preparatoria en Estados Unidos. Fue a Deerfield Academy en Massachusetts. Estuvo en el equipo de lucha y realmente quería encajar. Se hacía llamar Ab, no Abdalá. Cuando su padre quería que tomara clases de árabe, él se escondía en el closet porque quería tener una experiencia más típica estadounidense. Después estudió en la Universidad de Georgetown. De esconderse en el closet. De simplemente no tener una experiencia más árabe o del Medio Oriente, sino ser más como un estadounidense común. Después estudió en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y disfrutó tanto esa experiencia que envió a su propio hijo, el príncipe heredero Hussein, a la prestigiosa Universidad Jesuita. Se entrenó con el ejército de Estados Unidos en Kentucky, incluso apareció en un episodio de Star Trek antes de convertirse en rey. Y debido a que pasó tanto tiempo en Estados Unidos, cuando se convirtió en gobernante en 1999, en realidad hablaba mejor inglés que árabe. Incluso después de convertirse en gobernante, siguió siendo dueño de propiedades tanto en California como en el área de Washington, D.C., así que los lazos personales son bastante fuertes, pero no son solo personales, también son políticos. Él fue el primer líder árabe en reunirse en la Casa Blanca con el presidente Trump, el presidente Biden y el presidente Obama. Miles de tropas estadounidenses están destacadas en Jordania bajo administraciones tanto demócratas como republicanas. Jordania fue el primer país árabe en firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos durante la administración Bush, y el país, como hemos mencionado, recibió alrededor de $1.500 millones en ayuda. Su relación con Estados Unidos es fundamental, y es una de las razones por las que argumento en el libro que ahora es el líder árabe con más tiempo en el poder. ¿Y la naturaleza de su monarquía es una monarquía absoluta? ¿Es un monarca que gobierna por decreto? ¿Cuánto margen tiene que dar a las fuerzas democráticas y a otros políticos dentro de Jordania? Quiero decir, ayúdame a entender el sistema político porque realmente Jordania es un punto ciego para los israelíes. Casi damos por hecho que está allá, en una esquina. Es tranquilo y no causa demasiados problemas. Así que hay elecciones aproximadamente cada 4 o 5 años para el Parlamento. Pero en cuanto a la Cámara Baja y como discutimos, la hermandad musulmana, el partido político, al menos antes, el Frente de Acción Islámica, sí ganó el mayor número de escaños, pero el Parlamento es un organismo sin poder. Al final del día, el rey y las fuerzas de seguridad, ya sea la Mukhabarat, la inteligencia o el ejército, son ellos quienes toman las decisiones. Así que las decisiones clave de seguridad nacional, incluyendo si derribar misiles y drones iraníes, eso nunca va a ser aprobado por el Parlamento. Siempre va a ser una decisión del rey y las fuerzas de seguridad, así que ellos son los que mandan. El primer ministro también es una figura relativamente débil. Durante las protestas de la primavera árabe en 2011 y 2012, el rey despidió a 4 primeros ministros diferentes para demostrar que al final del día él es quien realmente tiene el control. En cuanto a la relación de Israel con Jordania, siempre se trata del propio rey Abdalá y de las fuerzas de seguridad. Y no se le presta mucha atención al Parlamento porque al final del día la legislatura no es la que tiene el poder. Parece que la monarquía que describes tiene un apoyo muy débil. Quiero decir, no es una que tenga una historia lo suficientemente larga como para generar apoyo patriótico y de simpatía entre los jordanos comunes, y no parece tener una red extensa de clientelismo. Me estás diciendo que es un rey educado en Estados Unidos y una fuerza de seguridad represiva. O sea, ¿eso es todo? Bueno, lo difícil de medir el apoyo de los ciudadanos jordanos al régimen es que no hay encuestas de opinión pública que midan la popularidad del rey Abdalá. Así que es un fuerte contraste con lo que tenemos en Estados Unidos, donde cada semana ves una encuesta sobre el presidente Biden, el presidente Trump, no solo sobre su popularidad general. Cada semana en Israel tenemos 4 encuestas al día. En Israel podría ser incluso más. Una para cada canal de televisión. Pero ciertamente en Estados Unidos también es muy frecuente. Pero en Jordania este tipo de encuestas están prohibidas, así que no tenemos ningún dato cuantitativo para decir el nivel de popularidad que tiene el rey Abdalá. Pero yo diría que al mismo tiempo no hemos visto protestas a gran escala contra él desde hace años. Vimos un poco de eso durante las manifestaciones de la primavera árabe en 2011 y 2012. Las protestas que ocurren en Jordania son menos frecuentes ahora y generalmente se enfocan en un tema de política como Israel o la economía más que en su gobierno.
Así que la gente ya está acostumbrada a que el rey Abdullah esté en el poder. Hay una fuerte prioridad del gobierno en cuanto a promover al actual príncipe heredero, quien también estudió en la Universidad de Georgetown y también habla inglés con fluidez, para que sea el próximo líder. Pero no puedo decirte, ya sabes, que el 40% del país apoya al rey o el 60%, 70%, porque en realidad nadie lo sabe. Mencionaste que la mitad de la población jordana es palestina. Quiero profundizar en eso y en lo que significa exactamente para la composición social de Jordania. En particular, ayúdame a entender este asunto absurdo de la UNRWA en Jordania. La ONU calcula aproximadamente 2.4 millones de refugiados palestinos registrados en Jordania, la mayoría de los cuales en realidad son ciudadanos. Ahora, en el resto del mundo no funciona así. No puedes ser refugiado y ciudadano del país en el que vives. Pero por supuesto, hay una definición diferente para los refugiados palestinos. Y eso significa que ves a ministros de Relaciones Exteriores europeos yendo a Jordania y hablando sobre la importancia de gastar más dinero de los contribuyentes europeos para proporcionar servicios de salud y educación a personas que son ciudadanos jordanos. Y esto ha sido así por tanto tiempo que tengo que preguntar por qué Jordania no toma el control y la responsabilidad de las personas que viven dentro de sus propias fronteras. Son ciudadanos. ¿Y por qué crees que los países europeos están dispuestos a seguir con este engaño de que son refugiados y básicamente continúan subsidiando a Jordania de esa manera? Parece otra forma en que una monarquía que se mantiene a flote extorsionando ayuda de los estadounidenses y agua y gas de Israel saquea aún más dinero de los contribuyentes extranjeros. Así que Jordania es uno de los únicos países árabes que otorgó ciudadanía a gran escala a los palestinos. Después de la guerra de 1948, a las personas que vivían en Cisjordania se les otorgó la ciudadanía. Y aunque Israel tomó el control de Cisjordania en 1967, Jordania siguió otorgando la ciudadanía a estas personas. Así que, como mencionas, la gran mayoría de los palestinos que viven en el reino hachemita son, de hecho, ciudadanos jordanos. Algunos de ellos viven en campos de refugiados, pero otros viven en zonas urbanas como Amán e Irbid. Los campos de refugiados en sí mismos también son zonas urbanas. No se han mantenido como tiendas de campaña durante los últimos 80 años. Entonces, desde la perspectiva del gobierno jordano, la razón por la que continúan aceptando fondos de la UNRWA es principalmente porque los problemas económicos de Jordania son bastante significativos y aceptarán cualquier ayuda que puedan obtener de la comunidad internacional. Ciertamente, muchas personas en Jordania apoyan el derecho de retorno palestino, aunque eso no sea probable que ocurra pronto. Así que la colaboración con la UNRWA es muy importante, quizás más que nunca. Desde la perspectiva del gobierno jordano, la colaboración con la UNRWA es muy importante porque les permite, en lugar de pagar por servicios de salud o educación para millones de residentes del país, tener un organismo internacional que lo haga por ellos. Lo cual es solo otra forma de ver cómo un país no logra construir instituciones estatales reales. Y de nuevo, volviendo a este punto que mencionabas, en realidad es una monarquía con una base de apoyo muy débil y recursos muy limitados, con poca capacidad para mantenerse por sí misma. Quiero entender, antes del 7 de octubre parecía que las relaciones entre Israel y Jordania iban en ascenso. Yo era miembro del personal en la administración del presidente Herzog cuando visitó Amán, Jordania. Fue la primera visita pública de un líder israelí. Ya había habido visitas secretas antes, algunas publicadas después de que ocurrieron. Esta fue una visita pública. Imágenes muy conmovedoras del presidente recibiendo una guardia de honor. De soldados árabes con bayonetas almorzando con el rey de Jordania, siendo recibidos en la alfombra roja. Se reunieron y fueron fotografiados conversando en la cumbre COP27 en Sharm el-Sheikh. Estaban discutiendo una cooperación trilateral con los Emiratos Árabes Unidos sobre energía y agua, y todo se echó a perder después del 7 de octubre. ¿Por qué las relaciones entre Jordania e Israel parecían estar mejorando antes? ¿Y por qué el 7 de octubre lo echó todo a perder? Porque no es obvio ni algo que debamos dar por sentado que una invasión bárbara de Hamás deba arruinar las cosas entre Israel y un vecino árabe supuestamente moderado. Así que tienes razón en que los lazos definitivamente eran más cálidos. Antes del 7 de octubre yo diría que el punto máximo fue durante el gobierno anterior en Israel, bajo Naftali Bennett y Yair Lapid. Las relaciones ciertamente eran más fuertes. Un ejemplo concreto de eso sería el acuerdo de agua por energía que Israel firmó con Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, que el gobierno jordano terminó congelando después de los ataques del 7 de octubre, pero ese fue un momento en el que se pensó en tener cooperación trilateral con Jordania y otro estado árabe. Bennett y Yair Lapid, cuando eran líderes, ambos visitaron Jordania, y había una idea en el círculo del rey Abdalá de que el liderazgo israelí, aunque no fueran a resolver la cuestión palestina, que por supuesto es muy importante para ellos, al menos ese gobierno israelí estaba priorizando la relación con Jordania. Hubo un aumento en el suministro de agua al reino hachemita y todo eso realmente mejoró los lazos entre los dos países.
Una vez que Benjamín Netanyahu regresó al poder, vimos un lento deterioro en la relación y que, con los ataques del 7 de octubre, realmente se vino abajo. Pero realmente hay muchas tensiones. Pero espera. ¿Por qué debería el 7 de octubre? ¿Por qué debería un ataque de Hamas, una organización terrorista yihadista financiada y entrenada por la República Islámica de Irán, contra el pueblo de Israel? ¿Por qué eso debería ayudar a destruir las relaciones entre Israel y Jordania? Así que no lo creo. Porque el público lo apoyó, por eso. No creo que hayan sido los ataques del 7 de octubre los que causaron explícitamente una caída dramática en la relación. Creo que fue más bien la guerra en Gaza que ocurrió después y el altísimo número de muertes palestinas. Y para muchos jordanos, incluso dentro del liderazgo, desde su perspectiva les repugnó el alto número de muertes palestinas y no quisieron mantener una alianza cercana con Israel después de eso. Vimos duras críticas de la reina Rania y es importante saber que la reina Rania es de origen palestino. Y el príncipe heredero Hussein, quien será el próximo líder, es mitad palestino, lo que será la primera vez que un líder jordano sea de origen palestino. Así que la guerra en Gaza, que causó decenas de miles de muertos, realmente enfrió las relaciones y fue muy difícil para el gobierno jordano, aunque querían seguir manteniendo la relación, mostrar algún tipo de cordialidad pública entre los dos países. El rey Abdalá dio una entrevista reciente donde dijo que no confía en una sola palabra de lo que dice Benjamín Netanyahu. No ha habido conversaciones públicas entre los dos líderes en más de 2 años, así que con el liderazgo actual no creo que haya muchas posibilidades de que las relaciones vayan a ser cálidas. Pero sí creo que si hay un nuevo gobierno en Israel, podríamos ver una mejora en las relaciones entre los dos países y tal vez regresar al periodo de 2022 a 2023. ¿Por qué crees que un nuevo gobierno traería una mejora en las relaciones? Porque el nuevo gobierno no le va a dar a Jordania lo que quiere, ¿de acuerdo? No va a crear un Estado palestino sobre Judea y Samaria, darles Jerusalén, ni permitir que Jordania reubique a esos 2 millones de ciudadanos en el territorio de Judea-Samaria, o incluso dentro de Israel propiamente dicho. Eso no va a pasar. Entonces, ¿por qué un cambio de gobierno ayudaría a mejorar las relaciones jordano-israelíes? ¿Qué pueden hacer diferente que Netanyahu no esté haciendo o no pueda hacer? Así que un elemento es simplemente la confianza personal entre los dos líderes que está completamente ausente. Y con un primer ministro diferente, creo que puede haber mejores relaciones entre los propios líderes, lo cual es fundamental en un país como Jordania, donde el parlamento no es influyente. Básicamente es decisión del rey en términos de política exterior. Así que eso es lo primero. Definitivamente tienes razón en que no es como si se fuera a nombrar un nuevo gobierno en Israel y eso fuera a resolver la cuestión palestina. Y luego va a haber una mejora significativa en los lazos. Va a ser un acercamiento gradual en la relación, pero no va a ser algo dramáticamente diferente. Yo diría que las razones por las que podría ser un poco mejor es que podrías ver ejemplos de gobiernos anteriores, como Israel proporcionando agua adicional a Jordania. Eso sería apreciado por los países. Y también puede haber otros ejemplos, incluso simples visitas entre los dos países. Pero debido a que Netanyahu es una figura tan repudiada en Jordania, no vas a ver eso por el momento. Ha habido ocasiones a lo largo del mandato de Netanyahu, incluso desde los años 90, en las que los jordanos lo veían como alguien que realmente intentaba atacar a Jordania personalmente y no solo por sus opiniones sobre el tema palestino. Un ejemplo sería en 1996 o 1997 con el caso de Khaled Mashal, después de que Israel firmó un tratado de paz en 1994 y Netanyahu era primer ministro. Luego ordenó al Mossad asesinar a un alto miembro de Hamas en territorio jordano. Para el rey Hussein, eso fue una ofensa personal y eso llevó a que las relaciones entre los dos países se enfriaran. Y luego ha habido una serie de incidentes cuando Netanyahu era primer ministro. Hubo un tiroteo por parte de un guardia de seguridad de la embajada israelí hace unos 10 años que mató a 2 jordanos. Y luego Netanyahu abrazó calurosamente al guardia de seguridad israelí y eso ofendió a muchos jordanos. Hubo un incidente donde el príncipe heredero quería visitar el monte del templo, Al-Aqsa, pero hubo algún tipo de desacuerdo entre las dos partes sobre la delegación de seguridad jordana. Eso fue cancelado. Y ha habido muchos incidentes en los que, según la visión jordana, el primer ministro Netanyahu está tratando personalmente de dañar los lazos, que si hubiera un primer ministro diferente, permitiría un respiro para que las relaciones se normalicen. Puedo ver cómo un nuevo gobierno en Israel podría ganarse un compás de espera, aunque, quiero decir, 2/3 del público jordano apoyando los ataques de Hamas es una cifra que no se puede ignorar. Y ese es un factor bastante fundamental ahí. Como mencionaste, la opinión pública siempre va a ser hostil. Quiero decir, hasta que haya una opinión pública. Y por lo tanto, siempre va a limitar al rey. Así que cuando preguntamos cómo puede mejorar la relación de Israel con Jordania, estás describiendo una relación que es solo a nivel político con la corte real y unas fuerzas de seguridad represivas, y en realidad no con otras partes del Estado jordano. Quiero decir,
Hay otras oportunidades para que Israel construya lazos más cálidos con el público jordano, con las instituciones jordanos, o esto es solo la corte real y su guardia pretoriana. Así que hay pequeños ejemplos de intercambio turístico. Había trabajadores jordanos que trabajaban mucho en la industria hotelera, así que ese tipo de pequeños intercambios son posibles. Pero como mencionaste, no es poco probable que haya una calidez en las relaciones entre los dos países, no vaya a haber una mejora significativa. Creo que desde la perspectiva israelí, la prioridad número uno es simplemente mantener la frontera en calma. Y si Jordania llegara a ser un estado increíblemente hostil, como tantos otros países en las fronteras de Israel, Líbano, Siria en el pasado, esa sería una opción que sería una pesadilla para las fuerzas de seguridad israelíes. Así que, aunque diplomáticamente no sea una relación cálida en este momento, sigue siendo mucho mejor que la alternativa, y la alternativa sería la hermandad musulmana. Mencionaste eso. Lo cual sería un desastre. Mencionaste, y creo que eres un poco demasiado optimista sobre la estabilidad de la monarquía jordana, pero hablaremos de eso en un momento. Mencionaste antes que durante la Operación Promesa Verdadera, cuando los iraníes lanzaron misiles balísticos hacia Israel, Jordania los derribó, no por caridad hacia Israel, sino para proteger su propio espacio aéreo. Y sin embargo, durante la guerra más reciente con Irán, la Operación León Rugiente y Furia Épica, como la llaman los estadounidenses, fueron los aviones de combate israelíes los que defendieron los cielos de Jordania. Los aviones israelíes iban y destruían los lanzadores de misiles balísticos que estaban apuntando a todo el mundo árabe. Vi que el rey tuiteó: Jordania continuará tomando todas las medidas necesarias para protegerse, y esas medidas necesarias parecen ser simplemente esconderse detrás de Israel, dejando que Israel proteja a Jordania por ella. Ahora Axios informa que Israel incluso envió la cúpula de hierro a los Emiratos Árabes Unidos. Me pregunto si algo de eso ha tenido algún impacto en la opinión pública en Jordania, cuando miran hacia arriba y ven a los aviones israelíes yendo a bombardear los lanzadores de misiles balísticos que estaban apuntando directamente al territorio jordano, o si no ha tenido ningún efecto. No, nunca hubo ni va a haber una mejora en las actitudes de la opinión pública jordana hacia Israel por la guerra con Irán. Desde la perspectiva del público jordano, muchos estaban frustrados con Estados Unidos e Israel por lo que consideraban que ellos iniciaron la guerra, y Jordania enfrentó cientos de misiles y drones iraníes debido a ese ataque. La opinión pública jordana tampoco es favorable hacia Irán. Hay muchas críticas tanto del propio rey Abdalá como del público contra Irán, pero no ven en absoluto con buenos ojos las acciones de Israel en esta guerra. Irán ha estado tratando de desestabilizar Jordania, en particular, usándola como ruta para contrabandear armas, grandes cantidades de armas hacia Judea y Samaria, para grupos terroristas palestinos, con el fin de desestabilizar a Israel a su vez. ¿Qué más puedes decir sobre cómo Jordania está enfrentando la amenaza de Irán y cuán seria es esa amenaza de subversión iraní? Así que el gobierno jordano toma las amenazas iraníes bastante en serio. Incluso durante la administración siria anterior bajo Bashar al-Assad, hubo un intento significativo, como mencionaste, por parte de milicias proiraníes, incluyendo a Hezbollah, de contrabandear tanto armas como drogas al territorio jordano, y desde ahí algunos de ellos hacia Cisjordania, así que es algo que el gobierno jordano ha estado vigilando de cerca y también han estado tomando medidas muy estrictas contra estos esfuerzos iraníes. Y es una de las razones por las que no ves milicias iraníes operando en territorio jordano, debido a los importantes esfuerzos, tanto financieros como militares, que el gobierno jordano ha estado realizando para realmente frenar estos intentos. Y otro punto que vale la pena mencionar es que el gobierno jordano recientemente declaró ilegal a la Hermandad Musulmana. Decidieron prohibirla y han incautado activos financieros de la Hermandad Musulmana, además de arrestar a líderes de alto rango. Bueno, ¿no dijiste que la Hermandad Musulmana acaba de ganar las elecciones? Entonces, la Hermandad Musulmana solía tener un partido político afiliado llamado Frente de Acción Islámica. Desde que el gobierno jordano decidió prohibir la Hermandad Musulmana, el Frente de Acción Islámica declara públicamente que son una entidad separada de la Hermandad Musulmana. Aunque al mismo tiempo, muchas de las personas que están en el Frente de Acción Islámica tradicionalmente han tenido lazos de larga data con la Hermandad Musulmana y adoptan un enfoque muy pro-palestino. Así que el gobierno jordano ha puesto constantemente mucha presión sobre la Hermandad Musulmana. El rey Abdullah la llamó una secta de masas en 2013 lobos disfrazados de ovejas. Así que no hay ninguna simpatía entre él y la Hermandad Musulmana, pero tampoco con los grupos pro-Irán. El colapso de la monarquía hachemita sería un problema de seguridad muy grave para Israel. Aunque puedo ver cómo muchos, especialmente en la derecha israelí, señalarían que si tienes un país con una mayoría de palestinos que de repente se autogobiernan, eso convierte a Jordania en un estado palestino, pero definitivamente se convertiría en una fuerza desestabilizadora en la región. Ya sea que eso suceda por la caída de la monarquía hachemita o no, es uno de los escenarios. A Israel le preocupará que los hutíes en Yemen
puedan intentar aprovechar esa larga frontera para infiltrarse en territorio israelí desde Jordania. Están formando una fuerza terrestre. Sería difícil ver cómo podrían moverla a través de un territorio tan grande, pero definitivamente han estado haciendo ejercicios de entrenamiento sobre cómo tomar el control de aldeas israelíes. ¿Qué sabes sobre cómo Jordania trata la amenaza de los hutíes y qué tipo de relación tienen con ese ejército respaldado por Irán en Yemen? Así que las fuerzas de seguridad jordanas y el Mukhabarat ciertamente no están a favor de los hutíes en Yemen. También están preocupados por las milicias iraquíes que también son respaldadas por Irán. Y durante la guerra reciente, de hecho, viste al Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenar al gobierno iraquí porque Irak estaba permitiendo que estas milicias respaldadas por Irán cruzaran, lanzaran misiles y drones hacia su país también. Así que Jordania ve muchos adversarios a través de varias fronteras diferentes, pero las fuerzas de seguridad tienen un alto nivel de profesionalismo, en parte debido a su apoyo de Estados Unidos, el CENTCOM y la CIA, pero han construido una red profesional tal que no vemos ninguna célula hutí en Jordania. Tampoco vemos ninguna iraní significativa. Así que, como mencionaste, ciertamente está en el interés nacional de Israel continuar la relación con Jordania para prevenir eso. Porque si tuvieras un país con fuerzas de seguridad más débiles que no pudieran detenerlo, como quizás en Líbano o en Irak, o un país abiertamente hostil hacia Israel, como muchos en la región, simplemente añadiría cargas considerables a los recursos del país. Aarón, pintas un panorama muy inquietante de la situación en Jordania. Por un lado, un país tranquilo, pero gobernado por un régimen autocrático que sobrevive gracias a recibir grandes cantidades de ayuda, que gobierna mediante la represión, que está bajo constante presión de vecinos que intentan desestabilizarlo, y una población inquieta que no está en abierta rebelión contra la monarquía. Pero definitivamente, cuando se trata de Israel y la relación con ese país, parece estar en algún tipo de rumbo de colisión que el régimen solo puede apaciguar. Y eso me deja preguntándome, dadas las enormes transformaciones que hemos visto en Medio Oriente, con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos uniéndose a los acuerdos de Abraham y ahora conversaciones de paz con Líbano, ¿ves alguna posibilidad de lazos más cálidos con Jordania o estamos condenados a una relación fría, precaria y, en última instancia, bastante inestable con Jordania en el este? Creo que las relaciones frías van a ser el status quo por el momento. Desde la perspectiva de Jordania, que es diferente a la de los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, el número de palestinos es mucho mayor. En los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, su población palestina es bastante insignificante. En Jordania, la población palestina es de alrededor del 50%, quizás sea más. El gobierno jordano ni siquiera publica las cifras oficiales porque es un tema muy delicado. Así que, debido a la opinión pública en el país, se vuelve mucho más difícil para el gobierno jordano establecer lazos cercanos con Israel, a menos que se resuelva el tema palestino. Y no creo que eso vaya a suceder por ahora. Bien, Aarón, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo pueden los oyentes mantenerse en contacto contigo y tu trabajo? Claro, lo primero que pediría es que, por favor, compren mi libro The Most American King, Abdullah de Jordania. Lo pueden conseguir en Amazon. También pueden seguirme en Twitter y LinkedIn. Y escribo artículos sobre política jordana cada mes, más o menos. Bien. Aarón Magid, muchas gracias por acompañarme. Gracias. Y eso es todo por este episodio de Elon the Record. Por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Denos una reseña de 5 estrellas. Suscríbanse en Patreon por solo $10 al mes. Patreon.com/The Record para ayudarnos a mantener el programa en marcha. Y por supuesto, síganos en redes sociales como Elon the Record para ver los mejores momentos de todos los programas. Un agradecimiento especial a la productora Lea Miller. Yo soy Elon Levy. Hasta la próxima.